epístola a los Corintios, capítulos 10 al 12. ¿Por qué es importante confesarse? Es que no lo entiendo. ¿Por qué? Pues te lo voy a explicar de lo que he aprendido a lo largo de estos años. Confesarse realmente es reconocer todo aquello que no he hecho bien, que generalmente no ha agradado a Dios, pero no ha agradado a Dios porque he defraudado a los demás e incluso a mí en algunas ocasiones. Entonces, ¿por qué es importante? Primero, cada vez que pecamos, yo pongo la imagen de una mochilita. Entonces tú vas con la mochila andando por la calle y cada pecado es una piedra en la mochila. Y vas sumando piedras y vas metiéndote piedras en la mochila y venga piedras y piedras y piedras. Al final te cuesta andar, da fatiga andar, pesa. ¿Y cómo me quito esas piedras? Pues entregándoselas todas a Jesús por medio de la confesión, reconociendo esas piedras. Y gracias a reconocer esos pecados, esas cosas que no he hecho bien, voy a conocerme más y voy a identificar aquello en lo que estoy fallando para poder mejorarlo. Entonces esto realmente es un beneficio tremendo, el poder conocerme más a mí misma, ya no solo por las cosas que hago bien, sino también por las que no hago bien. Y esto es una maravilla. Y al final sí que es verdad que obviamente confesarse da mucha vergüenza, porque literalmente es abrir tu corazón, pero te aseguro que no cometerás ningún pecado original, ni uno más nuevo, ni uno más innovador que no haya escuchado ya un sacerdote, porque tú no te vas a inventar un pecado, o sea, seguramente todo aquello que estés pecando ya lo hayan hecho miles y miles de personas antes que tú y es algo que no te va a juzgar el sacerdote y realmente lo que el sacerdote va a hacer ahí es interceder por Jesús y pues puede ayudarte en eso que te cuesta, porque todos fallamos, todos caemos, pero Dios siempre nos ayuda a levantarnos, Dios siempre nos alivia esas cargas, porque mi yugo es llevadero y mi carga ligera. O sea, descansad en mí es lo que nos dice Jesús. Entonces es muy importante que nos confesemos antes de recibir a Jesús en el caso de que lo necesitemos. No quiero decir que todos los días vayas a confesarte si vas a comulgar todos los días, pero lo más recomendado es ir a confesarse cada 15 días aproximadamente. ¿Por qué? Y dices, bueno, pero siempre le cuento lo mismo al cura. Pero, pues qué alegría que le cuentes siempre lo mismo y que no vayas añadiendo más cosas nuevas. O sea, al final, pues ves que eso te está costando y reconoces que te sigue costando y no pasa nada. O sea, al final, lo más bonito de la confesión es recibir ese perdón y recibir ese amor de Dios, que Él te abraza a pesar de todos tus fallos y debilidades. Así que bien, el capítulo 10 empieza hablando de las lecciones de la historia de Israel, donde nos deja ver que el Mar Rojo, el Éxodo, si recordáis el libro del Éxodo, que es el segundo libro de la Biblia, Moisés, los israelitas salen de Egipto hacia la tierra prometida, 40 años. Bueno, pues habla sobre ejemplos sacados de la historia de Israel que van a mostrar el peligro real de ser descalificado, por así decirlo. Y el Mar Rojo es una prefiguración del bautismo y el maná, que es el pan que cayó del cielo, es una prefiguración de la Eucaristía. Recordemos que venimos de unos capítulos donde se nos deja claro que un ídolo no es nada y que el amor es más importante que el conocimiento, que no debemos hacer cosas por los demás que les hagan tropezar. Así que pues nos habla de lo que les sucedió a el pueblo de Israel, que comieron el mismo alimento espiritual y bebieron de la misma bebida espiritual. Habla de la roca espiritual a Cristo. Entonces vemos cómo Cristo ya estuvo presente en Éxodo proveyendo necesidades. Y todo esto sucedió, lo que sucedió en el Éxodo, sucedió para que les sirviesen de ejemplo y no codiciasen lo malo, es decir, para que aprendiesen de los errores, al igual que fue escrito para aviso de los que hemos llegado a la plenitud de los tiempos, es decir, todo lo que está escrito en la Biblia, si nosotros aprendiésemos de todas las lecciones, nos ayudaría muchísimo, pero sin embargo, hay veces que, pues, no aprendemos y debemos de tropezar para aprender esa lección. Sin embargo, aquí nos advierte de muchísimos casos de muchísimas personas y te puede ayudar a no caer en ello, que aquellos cayeron, o también te puede dar tips, por así decirlo, para no caer. ¿Qué hicieron esas personas para no caer? No os hagáis idólatras, no forniquéis, ni tentéis al Señor, ni murmuréis.
habla del peligro de la infidelidad, que esta fue la razón de la caída de todos los israelitas en Éxodo. El que crea estar de pie, mire que no caiga. También esto alerta. No seamos egocéntricos, porque podemos estar muy seguros y de repente caer, que es lo que le sucedió al pueblo de Israel, que como pensaban que era el pueblo de Dios, pensaban que iban a estar protegidos independientemente de lo que hiciesen. Sin embargo, pues no sucedió así. O sea, te está diciendo cuidado y te está recordando que muchos murieron, muchos perecieron por estar tan seguros. Y luego remarca que no hemos sufrido tentación mayor a la medida humana, y fiel es Dios, que no permitirá que seáis tentados por encima de vuestras fuerzas. Antes bien, junto con la tentación, os proporcionará el modo de poderla resistir con éxito. Es decir, a ti no te va a llegar una tentación que sea imposible de resistir, porque Dios te conoce y Dios conoce tus fuerzas y Dios no va a permitir eso. A ti te llegará una tentación que tú seas capaz de resistir con tus fuerzas y también con la ayuda de Dios. Dios te proporciona esa ayuda y poderla resistir con éxito. Luego habla de los banquetes sagrados, de no pactar con la idolatría. Nosotros, aun siendo muchos, formamos un solo cuerpo. El cuerpo humano tiene muchos miembros y así somos nosotros con Cristo. Entonces dice, no podéis beber de la copa del Señor y de la copa de los demonios. No podéis participar en la mesa del Señor y en la mesa de los demonios. Entonces, las soluciones que da es, todo es lícito, o sea, todo es permitido, pero no todo me conviene. No todo me ayuda a construir la comunidad, no todo edifica. Entonces, obviamente, puedo hacer lo que quiera, pero realmente la mayor libertad está en ayudar a construir a los demás. Que nadie procure su propio interés, sino el de los demás. Y lo que está diciendo es que si un infiel te está invitando a comer, que comas, porque todo lo creado en esta tierra es del Señor. Sin embargo, si el infiel te está diciendo, esto ha sido sacrificado a un Dios, te está advirtiendo, no comas porque realmente te está tentando, o sea, tú ya sabes que te ha advertido para que tú comas de algo que se ha ofrecido a un Dios pagano. Entonces te está diciendo, no lo comas. La conclusión es, hacedlo todo para gloria de Dios. Hagas lo que hagas, hazlo para gloria de Dios, para glorificar a Dios. Y volvemos a ver que la preocupación de Pablo es que todos sean salvos, que los sacramentos el sacramento es un juramento de lealtad hacia Jesucristo. Y quien pone la mano en el fuego, al final se quema. Así que no tentemos a Dios porque, pues eso, si ponemos la mano en el fuego, al final nos quemamos. Así que bien, el capítulo 11 nos habla del buen orden en las asambleas y del hombre y la mujer ante el Señor. O sea, Dios ha establecido principios de orden, autoridad, que no es lo mismo que inferioridad, ojo. O sea, la autoridad no es esta persona es más grande que esta otra, no. Y responsabilidad. Entonces habla de que la cabeza de todo hombre es Cristo y la cabeza de la mujer es el hombre y la cabeza de Cristo es Dios. Entonces, si vosotros veis esta jerarquía, no está siendo nada de, no, ¿y por qué el hombre va por encima de la mujer? No, no te está diciendo que el hombre sea superior a la mujer, sino te está hablando de que el hombre esté entregado totalmente a Cristo. Entonces, si tú te entregas totalmente a un hombre que está totalmente entregado a Cristo, vas a estar también entregado a Cristo. No te entregues a un hombre que no esté totalmente entregado a Cristo, porque si no, vas a pasarlo fatal. Entonces, dice, la mujer procede del varón, creada por razón del varón. Ni la mujer puede entenderse sin el varón. O sea, la mujer fue creada para ayuda idónea del varón, que lo vimos en Génesis. Entonces la mujer es necesaria, al igual que el hombre, los dos son igual de necesarios. Dice que la mujer no se puede entender sin el hombre, ni el varón se puede entender sin la mujer. O sea, somos complementarios totalmente. Pues si la mujer procede del varón, este a su vez nace mediante la mujer. Y todo proviene de Dios. Aquí, en este caso, habla de la cabellera, de cubrir la cabellera con un velo en las mujeres, que esto, en esa época, era un símbolo público de estar bajo la autoridad y protección del otro, pero más específico en la iglesia primitiva, era un símbolo de reconocimiento de la autoridad de Dios y de la modestia, además de que se le añade el respeto al cuerpo y la actitud reverente en el culto. Hoy en día el velo no lo llevamos. Sí que hubo un tiempo que en la Iglesia Católica se llevaba el velo, pero
pues ahora mismo en esta cultura no es necesario. O sea, dice que nuestra cabellera es el velo. Luego habla de la cena del Señor, advierte de las divisiones, porque a lo que somos llamados nosotros es a la unión o a la división. Y vemos ese papel central importantísimo de la Eucaristía en la vida cristiana, cómo ellos se reunían para compartir esta cena del Señor y rememorar este momento tan importante en nuestra historia. Yo recibí del Señor lo que os transmití. Él está conmemorando la muerte de Cristo, la cena eucarística que está anticipando el festín mesiánico o banquete escatológico. Entonces dice, cada vez que se realiza la Eucaristía, esa acción de gracias, anunciáis la muerte del Señor hasta que venga. Y la Eucaristía lo que nos muestra es esa entrega del Señor hacia nosotros. Y se entrega todos los días o todos los domingos en la Eucaristía a nosotros y por nosotros. O sea, es precioso que sigan pasando los años y Dios se siga entregando hasta el extremo por ti y por cada uno de nosotros. Y aquí es lo que dice, cuidado con tomar el cuerpo o la sangre de Cristo indignamente, que cada cual se examine interiormente antes de comer o beber de la sangre y el cuerpo de Cristo. O sea, esto habla del examen de conciencia. Por eso se hablaba de la importancia de la confesión. Porque si vas a recibir a Cristo en la Eucaristía y tienes tu cuerpo, o sea, el templo del Espíritu Santo, el templo donde va a habitar Jesús en ese momento de la Eucaristía, y lo tienes sucio, pues es como si tú invitas a tu casa a una persona que quieres mucho y está toda tu casa llena de trastos, llena de cajas, llena de suciedad, llena de polvo. Al final es incómodo, no va a estar a gusto, va a estar estornudando, tosiendo, tal. Pues así lo mismo con el Señor, que nos preparemos interiormente, que hagamos un examen de conciencia que va muy bien para el autoconocimiento y para muchas otras cosas, para así poder confesarnos, recibir ese sacramento de la confesión, esa gracia, y recibir al Señor totalmente limpios. Y nos dice, el Señor nos castiga para corregirnos, para que no seamos condenados con el mundo. Porque nosotros, los humanos, generalmente no solemos castigar para corregir, solemos ir un poco más con maldad. Sin embargo, Dios no castiga nunca con maldad, porque Él es bueno. Entonces Él castiga para hacernos aprender, para hacernos crecer, para corregirnos, como un padre a un hijo. Cuando un padre castiga a un hijo, no es porque odia al hijo, porque si el padre pasa del hijo, ni lo castiga. Sin embargo, como le importa a su hijo, le castiga para que él aprenda y crezca. Así que dice que cuando os reunáis, esperaos unos a otros. Esto a la hora de la comida, porque se ve que unos empezaban antes que otros y luego llegaban otros y no tenían nada para comer. Entonces esto era un poco de mala educación. Así que se nos llama a tener buenos modales y mostrar amor hacia los demás. Por último, el capítulo 12 habla de los dones espirituales o carismas, que el carisma es un don gratuito que Dios concede a algunas personas en beneficio de la comunidad. Así que primero les pone en guardia a Pablo contra el peligro del desorden. Les dice explícitamente, no quiero que viváis en la ignorancia. Y empieza a hablar de la diversidad y unidad de los carismas, de los ministerios, de las actuaciones de la Iglesia. Dice que hay diversidad, pero hay un mismo Espíritu, un mismo Señor y un mismo Dios. Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, que esto es una fórmula trinitaria, te está hablando de la Trinidad aquí. Y que los dones son importantes, porque al final es un regalo que Dios nos hace, por lo que debemos de usarlos, no podemos esconder esos dones que podemos sacar a relucir y ayudar a muchísima gente. Y esto a mí me encanta, porque así es la Iglesia, somos diversos, todos somos diferentes, pero al final pues todos vamos aportando un poquito y nos vamos ayudando los unos a los otros, y esto es precioso. A cada cual se le otorga la manifestación del Espíritu, se le puede conceder palabras de sabiduría, de ciencia, se le otorga para provecho común. O sea, estos dones son para provecho común. Entonces se le puede conceder palabras de sabiduría, ciencia, fe, curaciones, milagros, profecía, discernimiento de espíritus. Esto es saber discernir la doctrina verdadera contra la falsa. Hablar diversas lenguas o interpretarlas. Todas estas cosas las obra un mismo espíritu y un único espíritu, que las distribuye a cada uno en particular según su voluntad. Y qué bonito esto, porque imaginaos que todos fuésemos iguales, no aprenderíamos nada. En cambio, todos somos diferentes, todos somos únicos y tenemos que aprender de los demás. Y aquí es cuando habla del cuerpo, ¿no? Que el cuerpo humano tiene muchos miembros, pero es uno.
Entonces Dios colocó a cada miembro donde quiso. Todos los miembros son necesarios porque cada miembro sirve al cuerpo entero. O sea, cada uno de nosotros estamos sirviendo al cuerpo entero, que esa es la Iglesia. Y se nos llama a que no haya división en el cuerpo, porque todos los miembros debemos de preocuparnos los unos de los otros, porque todos los miembros son esenciales. Hasta el más sencillo o el que más pequeño parezca, todos son esenciales. Vosotros formáis el cuerpo de Cristo y cada uno es miembro con una función peculiar. Y luego habla como de la jerarquía de la Iglesia y por último acaba invitando a que aspiremos a los carismas superiores, que el amor lo trata como don supremo, que así es. Que esto empiezo a hablarlo en el capítulo siguiente, que es el capítulo, yo diría que más famoso, uno de los capítulos más famosos de la Biblia y de este libro de Corintios. Estoy 100% segura que es el más famoso porque es el que se ve en las bodas y uno de mis favoritos en el mundo porque obviamente habla de bodas y a mí eso me fascina y es mi tema favorito. Entonces, pues bueno, vemos como la diversidad es esencial y por ejemplo, vemos el ejemplo de San Bartolomé, que él siempre se habla de él haciendo algo bueno por alguien más. O sea, esto lo vimos en el libro de Hechos de los Apóstoles. Bartolomé era uno de los 12, entonces él nunca fue líder, pero fue ayudante. Entonces cada uno tenemos una función específica y es bien, o sea, hace bien a los demás. Y bueno, pues me gustaría concluir este episodio pues remarcando esa entrega mutua de los esposos, el crecimiento, el que todos, si aportamos un poquito de todos nosotros, aportamos al crecimiento de los demás. Los demás aprenden de nosotros al igual que nosotros aprendemos de los demás. Y pues que todo lo hagamos para la gloria de Dios. Y esa complementariedad del mujer y el varón me parece una maravilla, porque los dos, tanto la mujer como el varón, nos necesitamos mutuamente, somos complementarios. O sea, cada uno, la mujer es diferente al varón y el varón es diferente a la mujer, y esas diferencias son las que nos hacen complementarios y es tan bonito. Así que bien, recordad que debemos de confesarnos si estamos como con muchas piedras en la mochila para poder recibir al Señor tranquilamente, ligeramente y en gracia. Así que muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias por escucharme. Espero que hayas aprendido un poquito más sobre la confesión y que Dios te bendiga.